Okay, very good. En esta sección vamos a ver Comparatives and Superlatives. Comparativos y superlativos en español, que son adjetivos que podemos usar para comparar diferentes cosas o personas. Vamos a empezar, como siempre, con algunos ejemplos y después vamos a ver algo de la gramática y vamos a terminar con algunos ejercicios de práctico. Primero los ejemplos. Aquí tenemos, para empezar, dos personas. Tenemos John, que aquí en el escritorio tiene mucho dinero. He's got a lot of money on the desk. Y este es Simon, que parece que no tiene nada, está en la calle pidiendo dinero. He's in the street begging for money. Vamos a comparar esas dos personas. Primero tenemos John is rich. John is rich. Simon is poor. John is richer than Simon. Simon is poorer than John. John is the richest. Simon is the poorest. Ok, very good. Lo que tenemos aquí es primero adjetivos rich y poor, que en español es rich es rico y poor es pobre. Después tenemos el comparativo de rich, que es richer, que en español es más rico. Y el comparativo de poor, que es poor, que en español es más pobre. Y después tenemos dos ejemplos del superlativo, que es the richest, que en español es lo más rico, y the poorest, que en español es lo más pobre. Vamos a ver los otros ejemplos. Aquí tenemos primero dos adjetivos, fast y slow, que en español es slow es lento y fast es rápido. Ok, voy a leer esas frases. The Ferrari is fast. The Citroen is slow. The Ferrari is faster than the Citroen. The Citroen is slower than the Ferrari. The Ferrari is the fastest. The Citroen is the slowest. So, otra vez aquí tenemos el comparativo del adjetivo fast, que es faster. El comparativo del adjetivo slow, que es slower, en español más lento, y faster es más rápido. Y aquí tenemos el superlativo de fast, que es the fastest, en español es lo más rápido, y the slowest, que en español es lo más lento. Y el último ejemplo que tenemos es esos dos relojes o watches, que se llaman en inglés, y voy a leer los ejemplos aquí. The Rolex is expensive. The Casio is cheap. Expensive es caro, cheap es barato. Aquí tengo escrito aquí expensive, caro, cheap, barato. Vamos a ver los comparativos y los superlativos de cheap y expensive. The Rolex is more expensive than the Casio. Aquí el comparativo de expensive es un poco diferente de los que vimos aquí, porque tenemos que agregar la palabra more a expensive. En español es más caro. The Casio is cheaper than the Rolex. Y finalmente tenemos los dos superlativos de expensive y cheap. The Rolex is the most expensive. Expensive es un poco diferente a los superlativos que hemos visto antes y tenemos que agregar the most antes el adjetivo. Es como en español lo más caro.
the most expensive, lo más caro. And finally, we have the Casio is the cheapest. El Casio es lo más barato. Ok, very good. Antes que vimos la gramática, en la próxima página voy a leer todas las frases aquí para que puedan escuchar de nuevo y practicar la pronunciación. John is rich. Simon is poor. John is richer than Simon. Simon is poorer than John. John is the richest. Simon is the poorest. The Ferrari is fast. The Citroen is slow. The Ferrari is faster than the Citroen. The Citroen is slower than the Ferrari. The Ferrari is the fastest. The Citroen is the slowest. The Rolex is expensive. The Casio is cheap. The Rolex is more expensive than the Casio. The Casio is cheaper than the Rolex. The Rolex is the most expensive. The Casio is the cheapest. Very good. Y ahorita vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí puedo explicar algunas de las reglas y cómo se forma el comparativo y el superlativo en inglés. Antes que empezamos, recuerden que los adjetivos describen calidades de sustantivos. Por ejemplo, a big city. Aquí tenemos big, el adjetivo, antes el sustantivo. En inglés es adjective, noun. Adjetivo, sustantivo. Este adjetivo big nos dice más acerca del sustantivo city. En español este es una ciudad grande. Tratemos de los adjetivos en la clase 8, parte 3. Y ahorita voy a poner una tarjeta aquí para que si quieren regresar a esa sección, pueden hacer un clic ahí para hacer un repaso de los adjetivos. Otro ejemplo es Tokyo is big. En este caso tenemos el adjetivo, después el verbo be y nos dice más acerca de la ciudad de Tokio. Ok, ¿qué son los comparativos y qué son los superlativos? Los comparativos son adjetivos que se pueden usar para comparar dos personas o dos cosas. Por ejemplo, Mexico City is bigger than Madrid. En español es la Ciudad de México es más grande que Madrid. Bigger than es como en español más grande que. Y estamos comparando la Ciudad de México o Mexico City con Madrid en España. Ok, very good. Vamos a seguir con la definición de los superlativos. Los superlativos son adjetivos que se usan para hacer una comparación entre dos cosas o más en lo que se define la relación de superioridad. Por ejemplo, Tokyo is the biggest city in the world. En español es Tokio es la ciudad más grande en el mundo. Ok, very good. Entonces, ¿cómo se forma el comparativo y el superlativo del adjetivo en inglés? Y aquí tengo escrito las reglas, cómo se forman los comparativos y los superlativos. Primero, tenemos los adjetivos de una sílaba.
Para los adjetivos de una sílaba tenemos que añadir ER para el comparativo y EST para el superlativo. Aquí tengo 3 ejemplos. El primero es tall. Tall es una sílaba, tall. En comparación a expensive, que es 3 sílabos. Vamos a ver primero los de un sílabo. Cuando el adjetivo tiene solo un sílabo, simplemente tenemos que agregar ER para formar el comparativo y la palabra the más EST para formar el superlativo. Entonces aquí tenemos el adjetivo tall, que en español es alto. El adjetivo es tall, el comparativo es taller y el superlativo es the tallest. Alto, más alto, lo más alto. Tall, taller, the tallest. Otro ejemplo, small, one syllable. Smaller, the smallest. En español es pequeño, más pequeño, lo más pequeño. Small, smaller, the smallest. Aquí tenemos un ejemplo más. Big, one syllable. Bigger, the biggest. Big is grande, bigger is más grande, the biggest is lo más grande. Solo fija aquí, si el adjetivo termina en consonante más vocal más consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Fija que este solo aplica a cómo se escribe esas palabras. Es consonante B, vocal I, consonante G, big. Entonces cuando escribimos tenemos que doblar el G o el G en español. Bigger con 2 Gs o 2 Gs. Ok, very good. La próxima regla es para adjetivos de 2 sílabas que terminan en un consonante y luego Y. Y con esos adjetivos tenemos que primero cambiar el Y a un I y añadir ER o EST como antes. Aquí tenemos el ejemplo happy. Happy es de 2 sílabos y el comparativo es happier, cambiando la Y aquí a un I y agregando un ER, y el superlativo es the happiest, otra vez cambiando la Y a un I y agregando las letras EST. Happy, happier, the happiest. Feliz, más feliz, lo más feliz. Finalmente, tenemos los adjetivos de 2 sílabas o más que no terminan en Y. Y en este caso tenemos que colocar more antes del adjetivo para formar comparativo, y para el superlativo coloquemos the most. Este es más como el español. Expensive, 3 syllables. El comparativo es more expensive y el superlativo the most expensive. Entonces este es como el español más caro, more expensive. Caro, más caro, lo más caro. Expensive, more expensive, the most expensive. Ok, vamos a seguir porque hay una regla más en la próxima pantalla, pero antes voy a leer todos los adjetivos, los comparativos y los superlativos en esta pantalla para que puedan escuchar la pronunciación. Tall, taller, the tallest. Small, smaller, the smallest. Big, bigger, the biggest. Happy, happier, the happiest. Expensive, more expensive,
the most expensive. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí tenemos una regla más y algunos ejemplos. La primera cosa es esta regla aquí, porque algunos adjetivos son irregulares. No siguen las reglas que vimos en la pantalla anterior. Principalmente solo son 3 que son irregulares. Tenemos good, que es bueno en español, bad, que es malo en español, y far, que es lejos en español. Y el comparativo de good is better, es como en español mejor. Y el superlativo de good is the best, lo mejor. Después, bad, que es malo, el comparativo es worse. Y el superlativo es the worst, malo, peor, lo peor. Y finalmente tenemos far, que en español es lejos. El comparativo en inglés es farther, and el superlativo es the farthest, que en español es lo más lejos. Voy a leer eso de nuevo antes que seguimos con los ejemplos. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, the farthest. Ok, very good. Ahorita vamos a ver algunos más ejemplos y cómo se usa esos, que es la estructura que tenemos que usar. Con los comparativos, primero, cuando comparamos cosas o personas, tenemos que usar la palabra than después del comparativo. Es como en español que. Ok, so el primer ejemplo que tenemos es Peter is taller than David. Es como se dice en español, Pedro es más alto que David, o David en español. Peter is taller than David. Your house is bigger than mine. En español es tu casa es más grande que el mío. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Recuerda que este adjetivo interesting tiene 4 sílabas, tiene más que 2 sílabas, entonces tenemos que colocar la palabra more antes el adjetivo. En español es los libros son más interesantes que las películas. Otro adjetivo de más que 2 sílabas, expensive, 3 sílabas. Gold is more expensive than silver. El oro es más caro que la plata. Y finalmente tenemos lo más importante que todo. Richard's English course is better than the others. Better es el comparativo de good. En español es el curso de inglés de Richard es mejor que los demás. Después tenemos algunos ejemplos de superlativos. Primero tenemos Roger is the tallest boy in the class. En español es Rogelio es el chico más alto en la clase. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. El Torre Eiffel es el edificio más famoso en París. Aquí, famous es de 2 sílabas, entonces tenemos que colocar most antes el adjetivo. La próxima, Everest is the highest mountain in the world. Everest es la montaña más alta en el mundo. And finally, lo más importante de todo, Richard's English course is probably the best English course on YouTube. El curso de inglés de Richard es probablemente lo mejor en YouTube. Recuerden que the best es el superlativo de good y es irregular. Ok, very good. Antes que seguimos con algunos ejercicios de práctico de este tema, comparativos y superlativos, voy a leer esos ejemplos de nuevo para que puedan escuchar
la pronunciación y práctica. Vamos a empezar aquí. Peter is taller than David. Peter is taller than David. Your house is bigger than mine. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Books are more interesting than films. Gold is more expensive than silver. Gold is more expensive than silver. Richard's English course is better than the others. Richard's English course is better than the others. Y vamos a seguir con los ejemplos de los superlativos. Roger is the tallest boy in the class. Roger is the tallest boy in the class. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. Everest is the highest mountain in the world. Everest is the highest mountain in the world. And finally, Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Ok, very good. Para terminar este tema de comparativos y superlativos, vamos a ver algunos ejercicios de práctica. Primero tenemos aquí escrito 10 adjetivos y aquí tengo la traducción de esos adjetivos. Old es viejo, happy es feliz, strong es fuerte, modern es moderno, dangerous es peligroso, good es bueno, slow es lento, young es joven, big es grande, and bad es malo. Esos son los 10 adjetivos. Para empezar, solo tenemos que escribir el comparativo y el superlativo de los siguientes adjetivos. Entonces vamos a empezar con old. ¿Qué es el comparativo y qué es el superlativo de old? Vamos a ver, el comparativo es older y el superlativo es the oldest. Number 2, happy. El comparativo de happy is happier. Y el superlativo is the happiest. Strong. What's the comparative of strong? The comparative of strong is stronger. And the superlative of strong is the strongest. Modern. En español es moderno. What's the comparative of modern? The comparative is more modern, porque modern tiene modern 2 sílabos. Y el comparativo es the most modern. Dangerous, 3 syllables. What's the comparative? The comparative is more dangerous. And the superlative, the most dangerous. Number 5, good. What's the comparative of good? The comparative of good is better. Remember, es irregular. And the superlative is the best. Slow. En español, slow is lento. What's the comparative of slow? The comparative is slower. And the superlative is the slowest. Young. En español es joven. The comparative is younger. And the superlative is the youngest. Big. What's the comparative of big?
The comparative of big is bigger. Recuerden que aquí tenemos que doblar el consonante final porque este es de un sílabo y tiene consonante, vocal, consonante. Y con esas palabras tenemos que doblar el consonante final cuando escribe en el comparativo y también en el superlativo que es the biggest con dos G's o dos G's en español. Finally, the last one we have is bad. What's the comparative of bad? It's worse. Porque este como good es irregular y el superlativo es the worst. Okay, very good. Y para seguir tengo aquí escrito información acerca de dos diferentes personas. Primero tenemos James. James is 25 years old. Tiene 25 años. He's 1.95 meters tall. Tiene una altura de 1.95 metros. He doesn't have a lot of money. No tiene mucho dinero. He doesn't speak English very well. No habla el inglés muy bien. He can run fast. Puede correr rápido. Todo el inglés aquí hemos visto antes, hemos visto verbo be en el presente, hemos visto negativos, hemos visto quantifiers, hemos visto la palabra can. Después tenemos Nicole. Solo voy a leer este en inglés. Nicole is 22 years old. She's 1.68 meters tall. She has a lot of money. She speaks English very well. She can't run very fast. Vamos a primero formar frases usando el comparativo del adjetivo en paréntesis. Aquí y después aquí vamos a formar frases usando el superlativo. Por ejemplo, Nicole usando el adjetivo young en su forma comparativo forma la frase. Voy a mostrar como el ejemplo. El ejemplo es Nicole is younger than James. Recuerda que young es de un sílabo, entonces para formar el comparativo tenemos que agregar el ER más la palabra than. Nicole is younger than James. Nicole es más joven que Jaime. Porque Nicole is 22 and Jaime is 25. Okay, James tall. Tall es como alto en español. Y vimos aquí que James is 1.95 meters tall and Nicole is 1.68. Entonces, ¿qué podemos decir usando el comparativo de tall? Podemos decir que James is taller than Nicole. James es más alto que Nicole. Después tenemos rich. Rich en español es rico. Y vimos aquí que Nicole has a lot of money. Tiene mucho dinero. But James doesn't have a lot of money. No tiene mucho dinero. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Nicole is richer than James. Nicole es más rica que Jaime. En number 4 tenemos la palabra good y podemos usar para formar una frase relacionado con el nivel de inglés. Por ejemplo, Nicole, she speaks English very well, but Jaime, he doesn't speak English very well. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Y la respuesta es Nicole speaks better English than James. Nicole habla el inglés mejor que James. Recuerden que el comparativo de good es better.
es un adjetivo que tiene un comparativo irregular. Y el último de esta sección es James con el adjetivo fast. Recuerde que James can run fast. He can run fast, but Nicole, she can't run fast. Entonces, the answer is James can run faster than Nicole. James can run faster than Nicole. James puede correr más rápido que Nicole. Okay, very good. Y en este lado vamos a formar las frases usando el superlativo. Nicole young. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es el superlativo de young? Nicole is the youngest. Es lo más joven. Tall. ¿Qué podemos decir con tall? James is the tallest. Es lo más alto. What about rich? Rich. What's the superlative of rich? Nicole is the richest. The superlative de rich is the richest. Ok, la próxima es el adjetivo good. ¿Qué frase podemos formar aquí relacionado con el inglés o the English of Nicole? Y podemos decir Nicole speaks the best English. Nicole habla lo mejor inglés. And finally, tenemos la palabra fast. ¿Qué podemos decir de James con el superlativo de fast? Y la respuesta es James can run the fastest. Jaime puede correr lo más rápido. Very good, y con eso casi hemos terminado este tema de comparativos y superlativos. Y para terminar esta sección voy a leer todo el inglés aquí de nuevo para que puedan escuchar la pronunciación. Vamos a empezar aquí arriba. Old, older, the oldest. Happy, happier, the happiest. Strong, stronger, the strongest. Modern, more modern, the most modern. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Good, better, the best. Slow, slower, the slowest. Young, younger, the youngest. Big, bigger, the biggest. Bad, worse, the worst. Ok, voy a leer de James y después de Nicole. James is 25 years old. He's 1.95 meters tall. He doesn't have a lot of money. He doesn't speak English very well. He can run fast. Nicole is 22 years old. She's 1.68 meters tall. She has a lot of money. She speaks English very well. She can't run fast. Nicole is younger than James. James is taller than Nicole. Nicole is richer than James. Nicole speaks better English than James. James can run faster than Nicole. And finally, the superlativos. Nicole is the youngest.
James is the tallest. Nicole is the richest. Nicole speaks the best English. James can run the fastest. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección. Y solo tenemos una sección más de esta clase 11 que es vocabulario.